al Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30. Mientras usted lo busca en su Biblia, lo pone, creo, en pantalla. Uno de los motivos principales por los cuales tomé la determinación de escribir este nuevo libro que estamos presentando para la gloria de Dios en esta conferencia, se llama El vientre del Padre. Y hace un tiempo atrás Dios me viene hablando sobre el poder que tiene la voluntad paterna, cosa que para muchos puede sonar inclusive hasta antibíblico, puede sonar contradictorio, puede sonar como quiera sonar. Pero me puse a escribir y el libro contiene 5 capítulos que hablan literalmente de aspectos de paternidad, aspectos de Dios, aspectos de gobierno, pero cómo nosotros tenemos la posibilidad de Dios de capturar su gobierno. Todo en la Biblia y todo en la vida tiene un diseño. Nada está escrito, nada está establecido y nada sucede por casualidad. Todo tiene un diseño. La Biblia es un compendio de diseño. Cada libro, cada evangelio, cada carta no deja de tener diseños. Y Dios es un artesano, Dios es un diseñador por excelencia. Todo lo que Dios ha hecho tiene un diseño. Si usted mira los niveles naturales, se va a dar cuenta que todo tiene forma, todo tiene color, todo tiene tamaño, todo tiene peso, todo tiene un sentido y tiene un diseño. Y la intención de Dios, cuando determina Dios que llegó el día y la hora de formar al hombre y formar posteriormente a la mujer, Dios no está haciendo algo para ver si funciona. Dios no formó al hombre a ver si le salía bien. Dios no le dio la ayuda idónea para probar si eran o no eran compatibles. Todo lo que Dios hizo ya estaba en un diseño aprobado. No hay nada creado y no hay nada formado que no esté aprobado primero por Él. No existe creación alguna si primero no está aprobada por Dios. Entonces, dentro de los muchos diseños que la Biblia nos presenta y la palabra nos enseña, uno de ellos es el diseño de paternidad. Mucho se habla hoy en día de paternidad. Pareciera ser que de repente hablar de paternidad, enseñar de paternidad, establecer cuestiones paternales parece ser un estado de moda. Sin embargo, cada vez que esto sucede así, esto está indicando que hay un diseño que Dios está restaurando. En los años 80, por ejemplo, Dios empezó a restaurar el ministerio evangelístico y el ministerio profético. De repente ya no se escuchaba sobre profetas y empezaron a resurgir por ahí hombres o mujeres que decían ser profetas o que eran profetas, y lo que decían y lo que hacían era casi una herejía, una locura, porque el diseño estaba tan muerto, tan falto de revelación, que cualquiera que se llamara profeta era casi literal una herejía, una mala palabra dentro de la iglesia. En los años 90, Dios comienza a restaurar el ministerio del apóstol. Dios comienza a restablecer a los apóstoles, otra vez activarlos dentro del reino, dentro de lo que es un diseño original. En los años 2000 para acá, Dios comienza a restaurar el poder y la presencia de la iglesia. Dios empieza a levantar el cuerpo. Y cuando Dios levanta a los hijos, obviamente Dios tiene que restaurar el diseño de los padres. En la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos desde Génesis a Apocalipsis muchos diseños, muchas expresiones y revelaciones que tienen que ver con un Dios más papá que Dios en sí mismo. Más un Dios cercano a sus hijos que un Dios muy jerarca o un Dios muy solo divino. Entonces, en la palabra encontramos diseños de paternidad. En la palabra encontramos que dentro de los ministerios que Dios ha establecido y que Dios está restaurando, encontramos muchos de ellos funcionando como padres en el ministerio, padres espirituales para esta generación. Mucha gente dice, pero pastor, la Biblia dice que el último profeta fue Juan. Sí, el último profeta bíblico fue el profeta Juan.
Es que el último apóstol fue el apóstol Juan allá en la isla de Patmos, o el apóstol Pablo inclusive. Ellos fueron los apóstoles de Jesús. Pablo fue el apóstol restaurador, revelador, pero nunca el diseño fue quitado o nunca el diseño fue quebrantado por Dios. Hay leyes o hay cosas que en la Biblia en el tiempo antiguo se hacían que a nosotros no nos compete hacer, y que Dios dijo que ya no iba a haber, por ejemplo, la continuidad del diseño de sacrificios y derramamiento de sangre. Antes era válido, antes era legal, antes era acepto por Dios. Desde la cruz, muerte y resurrección de Jesucristo, ningún sacrificio es superior a ese, y ningún sacrificio es válido hoy ante Dios. Pero pastor, ¿está en la Biblia? Sí, para ese tiempo. Muchas revelaciones y diseños de la palabra, al ser sacados de contexto, pierden poder y pierden autoridad. Todo lo que usted distorsiona de un diseño original, inmediatamente pierde autoridad. Por muchos años se dijo, por ejemplo, que la mujer calla en la congregación. ¿Sí o no? Y la mujer no podía hablar, no podía participar, no podía predicar, no podía cantar, ni siquiera podía subirse a una plataforma porque alguien dijo que la mujer no podía. Eso fue en un contexto totalmente distinto a un diseño. De repente Moisés tuvo problemas con algunas mujeres un tanto alborotadoras. El apóstol Pablo también tuvo con algunas situaciones donde dijo: ya cállense. No, es que hermano, cállense. Es que Pablo, cállense. La mujer calla en la congregación, se terminó. Pero nunca dijo que eso era un diseño ni un mandamiento. Nunca dijo que eso era una orden de Dios. Dijo: se callan la boca porque me están dando lata aquí. Hay mujeres alborotadoras en las iglesias. ¿O no? Pastores, ayúdenme, no sean malos. Sí, dicen allá. Gloria a Dios, lo dijo. Había que decirlo y se dijo. Las hay, una que otra las hay. Por ahí también nosotros tenemos, por ahí lejos, ahí tenemos algunas que alborotan cosas. Pero eso no fue un diseño de Dios, no fue una ley, no fue un mandamiento, nada establecido por Dios, sino algo momentáneo. Algún falto de revelación agarró eso y lo estableció como una ley, que Dios nunca dijo que era una ley. Entonces lo que Dios no dice que es ley o mandamiento y se lo hace como tal, se distorsiona el diseño y a alguien se arruina. A alguien se afecta. Muchas mujeres de Dios hoy están en la presencia de Dios sin haber podido cumplir su misión por causa de un falto de revelación. Muchas personas están hoy olvidadas, muertas espiritualmente y ministerialmente por ahí, porque cometieron un error, cometieron un pecado, cometieron una falta. Y los faltos de revelación que en ese momento eran su autoridad lo condenaron a muerte. Pecaste, eres esto, eres lo otro, se terminó tu ministerio, se terminó tu vida. Falta de revelación. No estoy diciendo que vamos a apoyar un pecado, lo que estoy diciendo es que está el poder sobrenatural para restaurar, para levantar y para enviar. ¿Alguien cree en eso? ¿Alguien cree en eso? Vamos a darle un aplauso, ¿alguien cree en eso? Pero, Diego amigo, pero donde no hay un espíritu paterno, hay un espíritu religioso que condena, señala, mata, destruye, enjuicia. Y nosotros no tenemos ese espíritu. Y si alguien aquí sentado o sentada lo tiene, hoy le vamos a pegar una sacudida con lo que voy a hablar en los próximos 30 minutos. Les decía al principio, haciendo una propaganda comercial, que ahí está fuera el libro, no sé cuántos libros quedan, está bien barato, de verdad. El libro cuesta 100 pesos, se lleva 2 por 200 y sencillo, y lo lee rápido. De verdad, es un libro pequeño, pero sé que le va a bendecir y le va a edificar. Tiene ahí de Dios revelación. Y de ese libro, o de uno de los capítulos principales, es lo que quiero predicar en esta noche. Quiero hablar sobre la voluntad del Padre. Voy a conectarlo desde hace un rato con esta parte. Quiero rápido. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30, dice: escuche, aquí está hablando Jesús. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Nicodemo, ni siquiera Tomás, ni nadie. Aquí está hablando Jesús. Dice: no puedo yo. ¿Qué le parece si lo leemos juntos? ¿Lo puede ver por ahí? 1, 2, 3. No puedo yo de mí mismo hacer nada.
como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y aclara, del Padre. Escuche, Jesús, el hombre más ungido de la tierra, el hombre que nunca tuvo límites en la unción, límites en el poder, límites en la palabra, límites en sus manos. Lo que Jesús dijera podía suceder. ¿Sí o no? Él mismo dijo, por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para, y da una lista de todo lo que él podía llegar a hacer en la tierra. Alguien ungido es alguien enviado con la capacidad de hacer, no con la capacidad de mostrarse. Alguien ungido es alguien que se envía para que cumpla una misión, lleve adelante una asignación y haga lo que le fue encomendado. Ahí está el poder de tu unción. Alguien que no es enviado por una autoridad o por un padre es digno de desconfianza ministerial. Así que si a usted le llega un ministro, un predicador, profeta, apóstol, arcángel, volador, el que sea, que le llegue a la iglesia y no tiene una autoridad o un padre espiritual sobre él, no le des el púlpito a un ilegal, porque te va a traer cosas ilegales a la casa. Respeta tu púlpito, respeta tu plataforma. En nuestra iglesia somos muy pocos, pero en nuestra iglesia no predica nadie si yo no lo conozco o tengo la seguridad que va a bendecir y edificar mi casa. Y no porque yo sea orgulloso y quiera ser yo, sencillamente no confiamos en gente ilegal. Ahora, cuando viene alguien legal de Dios o un hijo, el púlpito es todo él. ¿Entienden? Porque el mundo espiritual se mueve por legalidad. Cristo, escuche, Cristo nunca dejó de ser Dios. Estuvo en un cuerpo, nunca dejó de ser Dios, pero sí estaba limitado en un cuerpo. Y todo lo que está en esta existencia natural, para operar en lo sobrenatural, tiene que estar enviado y ungido. Si no está así, es ilegal. Usted dice, Jesús dijo, por cuanto me ha... La pregunta es, ¿un Dios necesita ser ungido? No. Él es sobrenatural. Él es el más grande de todos los dioses con minúscula. Él es el verdadero Dios. Él no necesitaba una unción. Pero como estaba limitado en un cuerpo, él tuvo que ser ungido para. La Biblia dice de que dejó la forma de Dios, o sea, el formato original de espíritu, lo dejó y vino a la tierra para ser una forma de hombre. Se tuvo que humillar. Y humillar no significa que se tuvo que avergonzar. Tuvo que morir a ese diseño original en el que él vivía para venir a este limitado en el que usted y yo vivimos por causa del pecado. Él se hizo hombre, él se hizo carne para poder Dios entrar a la dimensión natural. ¿Alguien entiende esto? Él se tuvo que hacer humano para entrar a la dimensión. Escuche, si usted o yo queremos entrar a la dimensión sobrenatural sin Cristo, usted y yo ahí, una, corremos peligro, dos, somos ilegales. Tenemos y somos un espíritu, pero somos también carne y somos humanos. Entonces, en esta condición no podemos entrar sin Cristo a la dimensión sobrenatural, porque en la dimensión sobrenatural los demonios nos cortan la cabeza. ¿Cómo entramos a la dimensión sobrenatural? Entramos bañados en la sangre. No me está entendiendo. Usted y yo entramos en la sangre. Cuando estamos, Padre nuestro que estás en el cielo, venimos a ti en el nombre de Jesús. Inmediatamente el mundo espiritual reconoce la sangre y dice, esta está marcado, están bañados con la sangre, estos tienen que entrar, a esto no se los puede detener, a esto no se los puede bloquear, a esto no se los puede tocar, a esto no se los puede afectar, porque están entrando a la dimensión sobrenatural en la sangre. ¿Alguien entiende? Es más, cuando usted y yo en Cristo, en la sangre, hacemos guerra espiritual, el mundo espiritual se revuelca, porque no te están viendo a ti, están viendo al que te perdonó con sangre.
Por eso cuando un hijo entra a la dimensión sobrenatural para que va por el Padre, los demonios dicen, pase, 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 échate. A otro le dicen, a ti no te reconozco. No hueles a sangre ni a sacrificio, hueles a carne. Te voy a cortar la cabeza ahora. Eso le pasa a mucha gente que va a la oración. Usted dice, no, pero yo soy hijo de Dios. Vea cómo vive para ver si es hijo de Dios o no. Una iglesia, un templo no lo hace hijo de Dios. Como que usted duerme en la noche en una cochera no lo hace coche al otro día. Un templo tampoco te hace cristiano. Pastor, no le mienta a su gente, no le diga venga a la iglesia para cambiar, no le mienta. Vaya a Cristo para cambiar, vaya a la palabra para cambiar. El templo es para ser entrenados, liberados, desenchamucados, sanados, discipulados. Escuche, escuche, espérese, porque hay mucha gente que se me está enojando, escuche. Hay mucha gente que pelea para que la gente entre y le llenarle la iglesia. Cristo nunca quiso llenar una iglesia, Cristo quiso discipular la tierra. No llenar la iglesia se te va a llenar cuando empieces a discipular a la gente. Sueño con el día, pastores, les imparto y les contagio de esto. Sueño con el día que nuestras reuniones de discipulado estén más llenas que nuestras reuniones el domingo. Quisiera tener 30 personas el domingo y tener 100 en los discipulados. Voy a sentirme que la hicimos. Ah, no, pastor, pero el domingo es el día principal religioso, dominguero. Casi digo una cosa que no debía decir. ¿Y el casamiento para cuándo? Este hombre hay que casarlo, urgente hay que casarlo. Es un pastor allá en Obregón, estuve en su iglesia, hermosa iglesia. Hay que casarlo. En Argentina hay candidatas. De donde venga ya, ¿verdad? Vengan a mí, no le echo fuera, vámonos. Escuche, entonces, todo funciona por legalidad. El mundo espiritual funciona por legalidad. Cristo estaba en la tierra y estuvo limitado en un cuerpo, por eso lo tuvieron que ungir. Si no, no necesitaba él de una unción. Pero aquí el versículo que vimos aparece uno de los no puedo de Jesús. La Biblia dice es que en Cristo todo lo podemos. Escuche, escuche, en Cristo todo lo podemos nosotros. Pero hay cosas que Él no pudo hacer. Vamos otra vez. En Cristo todo es posible. ¿Sí o no? En Cristo, para nosotros, para usted y para mí, todo es posible. Pero hay cosas que Jesús no pudo hacer. Entre esas, hacer lo que se le daba la gana. No pudo. Y dice, no puedo yo, escuche, hacer algunas cosas. ¿Qué dice? Me pone en el versículo, por favor. ¿Qué dice? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Entonces, ¿para qué lo ungieron? O sea, le dan una unción, le dan poder, le dan autoridad, le dan el nombre sobre todo nombre, la potestad en el cielo, en la tierra y debajo de ella, y no podía hacer nada por sí mismo. Y usted tiene un poquito de unción y hace lo que se le da la gana. Sana un dedo chueco y se siente el Juan Camané de la... ¿O no? Pastor, ya, Dios, pastor, puro milagro yo. Jesús, el hombre más, nunca va a haber alguien en la tierra más ungido que Jesús. Todo lo podía hacer y no hizo nada por su propia cuenta. Significa que el ministerio, la unción y el poder no te dan independencia. Silencio en la sala. El poder y el ministerio, por más ungido, mira, usted puede estornudar y que le salga oro. Estornude para este lado. Usted puede ir al baño y orinar agua bendita si quiere. Así todo, usted no es independiente. Porque a usted lo mandaron. ¿Alguien está aquí conmigo?
Y dice Jesús, nada por mí mismo, aunque estoy súper ungido, no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Qué más dice? Según oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. Mire esa frasecita detonante aquí. Según oigo. Hay gente que no oye a Dios, menos oye a su autoridad. Si no oye su autoridad, menos va a oír a Dios. ¿Qué onda con los amén? Sí, siempre decimos con mi esposa, algún día vamos a inventar el amenómetro. Nos vamos a hacer millonarios, viejo. Imagínese venderle un amenómetro a cada iglesia. Miguel aquí es empresario. Miguel ya está pensando dónde diseñarlo. Entonces, conforme los amén, medimos cómo está el mensaje. ¿O no, pastores, predicadores? Conforme el amén, estamos sabiendo hasta dónde está entrando el mensaje. Escuche, nada hizo Jesús. No sanó ni una oreja si el Padre no lo autorizaba a hacerlo. No hizo nada en la tierra. Por eso, cuando lo llevan ante Pilato, Pilato tenía un miedo de morirse. Jesús sabía que tenía que ir con Pilato, porque era parte del proceso que lo iba a llevar a la crucifixión. Pero Pilato dice, si a este tipo no lo detengo, me levanto un pueblo y se hace el próximo gobernador. Porque el temor de Pilato era político. Dijo, ¿de dónde saca tanta influencia este don nadie? Lo cita Pilato. Jesús ante Pilato, tú eres rey, tú lo has dicho. Y Pilato, no recuerdo las palabras exactas del versículo, pero Pilato interroga a Jesús. Y Jesús, Pilato, le pregunta, ¿y de dónde es tu reino? Y Jesús le dice, si mi reino, si mi gobierno fuera de la tierra, todos mis servidores y seguidores que tengo allá afuera estarían con los tuyos a los trancazos aquí para que me saquen de aquí. Pero mi reino no es de esta tierra. Yo estoy aquí ni siquiera por ti, don Pila. Yo estoy aquí porque el que me envió dijo que tengo que pasar por esto y punto. Eso es voluntad. ¿Qué le costaba a Jesús hacer un ruido? No sé. Y los ángeles venían y lo sacaban de ahí. Y Pilato se quedaba y no pudo. Y no pudo. Pastor, usted pasa un proceso y anda queriendo aventar el ministerio. Pasa un momento difícil económico, matrimonial, con tus hijos, lo que sea, y ahí anda queriendo tirar la toalla. ¿Pero por qué pasó por esto? Porque te enviaron y punto. Ay, pero ¿por qué es tan difícil? Porque te ungieron y punto. ¿Pero por qué me cuesta tanto? Porque anduviste de bocón pidiendo ministerio. Envíame a mí, yo quiero ser pastor, yo quiero las naciones, yo quiero las multitudes y bla, 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 bla. Tómala. Porque creía mucho que era fácil. ¿Cuántos han recibido una poderosa palabra profética de Dios? Nunca una profecía te lee el contrato, nunca te lo leen. Los profetas más ungidos no te dicen que vas a pasar por las peores penurias y los momentos más difíciles donde puedes llegar a ver lo que nunca imaginaste. Nunca te lo dicen. ¿Y por qué? Porque estás ungido. No porque eres un don nadie, porque estás ungido. Si eres un don nadie, el diablo ni te pela. No importa el diablo don nadie. Uy, pero los hijos ungidos y encima bajo voluntad. No puedo ser yo, dice, y según oigo. ¿Cuál es la condición de un hijo? El que oye y se calla. Lo dije, ¿dónde lo dije? No sé ya ni dónde lo dije. En la cena, gracias. Lo voy a repetir, mucha gente no estuvo ayer. Cuando yo voy a Monterrey, mi apóstol se llama Jorge Pompa y la profeta Ivonne Pompa.
Cuando ellos están en Monterrey, Nuevo León. Cuando yo voy a las conferencias de cobertura allá, y cuando tengo la oportunidad de estar con mi apóstol, mi padre, aún cenando o hablando, yo no ando tratando de decirle y enseñarle cómo es el ministerio. Ando callado, asustado y con los dos hemisferios partidos al medio por toda la revelación que suelta. Y estoy así mirándolo con cara así de menso, como algunos me están mirando así, y lo escucho hablar y revelar y dice un montón de cosas y hace un montón de cosas. Yo, oh, gloria a Dios, yo quisiera llegar aunque sea al 2% de este hombre. Y por ahí me dice, hijo, ¿cómo ves? Oh, apóstol, me quedé en la primera y usted va en la 20ª ya. Dice, pero dime algo. No tengo nada que decir, opino, nada que opinar, me da miedo opinar. ¿Cuál es el problema aquí? De verdad, de verdad. Ah, ya entendí, ya entendí. Entonces de repente, de verdad, esto es literal. Sé que causa gracia, pero es literal. Entonces de repente dice, bueno, pero dime algo. Papá, venga, cuando me dice precioso, yo me la creo. Me pega una descarga de unción ese precioso a mí, que me agarro con mi suegra o con quien sea, quien se me cruce. Y dice Jesús, según oigo. ¿Sabe por qué hay un gran problema de autoridad en muchos hijos? No porque no tengan poder, no oyen. No oyen. Hijo, haz esto, amén, papá. A los 10 días veo que hace otra cosa. Señor, llévatelo, te lo mando. O sea, no hay cosa más loca e irritante para un padre que no es pasivo, que me pidan consejo para ver solamente si mi consejo paterno encaja con el pensamiento de la voluntad del hijo. Y que al rato digan, nomás no, siempre no. Mi esposa sabe. Estoy en la habitación y estoy como león así dando vuelta a la cama. Voy y vuelvo, voy y vuelvo, voy y vuelvo. Me subo a la cama, del puro coraje. No porque no me haya obedecido a mí, sino la pregunta es, ¿para qué pregunta? ¿O para qué pide consejo? ¿Para qué piden consejo? Pero, diga, pero un padre ama. Dice, ay Señor, ya va a aprender este animal, va a aprender. Con amor. Jesús oía al Padre y cada paso de Jesús fue sobrenatural. Les quiero soltar una llave. Me la vengo aguantando hace como 4 meses. Y está muy sencilla, de verdad. ¿Por qué hubo tanta autoridad en Jesús? ¿Por qué nunca menguaron los milagros? ¿Por qué nunca frenó el poder sobrenatural en él? No era por la unción que traía. Era por el nivel de sometimiento en el que estaba. ¿Quieres un mayor nivel? Son los cohetes, yo creo, ¿no? Este ruido. ¿Quieres un mayor nivel de autoridad? Ten un mayor nivel de sometimiento. No es más unción, es más sometimiento. Un día ya estaba todo del 95% listo, un viaje que yo tenía que hacer a la Argentina. Vuelos comprados, situación completamente, se está manifestando el audio. Escuche, estaba a punto de viajar. Se dieron situaciones, hablé con el apóstol, no se preocupe por el audio, al cabo, si no grito. Le dije, apóstol, tengo esta situación, estoy a días de irme a la Argentina por cierta cantidad de días. ¿Qué es el primer consejo que usted me da? Me dijo, cancela todo. Le dije, apóstol, ¿sí está en el espíritu o qué?
Yo quería que usted me ore, que me profetice, que el diablo te está atacando, que es una prueba del infierno y no sé qué cuánta cosa. A ver si es esto. No es mi micrófono. Y gracias. De nada. Y me dice el apóstol, cancela todo. Le dije, apóstol, ¿sabe lo que significa cancelar todo a una semana de irme? No es el viaje, no es el vuelo. El asunto aquí es la agenda, la gente que está organizada, la gente que se está moviendo, los que viajaron de una ciudad van a viajar, que tienen sus vuelos, sus buses, bla, 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 bla. Y me dijo, ¿soy tu padre o no? No, sí, eso no hay duda, pero le dije. Entonces me dice, ¿para qué me llama? Y dije, entendí que me estoy metiendo en problemas. Entendí que me estoy metiendo en problemas. Dije, dígame una vez más qué hago. Cancela el viaje. Amén. Lo que fue para mí, ¿cómo le digo a los pastores de Argentina que no? ¿Cómo les hago, cómo puedo hacerles entender? Porque hay gastos de por medio, movimientos de por medio, compromisos de por medio. ¿Cómo les digo? ¿Saben qué? Mi padre dice que siempre no. Porque el que no está en una dimensión de hijo, eso no lo podría entender. Me hiciste gastar, invertí, hicimos esto, hicimos lo otro y bla, 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 bla. Y al rato tener una situación con hijos difícil que se pudiera suscitar. Entonces, cuando alguien está bajo voluntad paterna, no se trata de lo que tú piensas o como a ti se te acomoda. Es lo que el Padre está diciendo. Si yo no tengo la capacidad, yo como hijo, de obedecer la voz de autoridad de mi Padre espiritual, ¿cómo puedo yo asegurar que obedezco al Dios del cielo? ¿Cómo? Ah, no, pastor, es que yo hablo con Dios, tengo un teléfono directo, tengo un WhatsApp privado con un grupo con Dios. No, no, está bien, yo sí te creo. El tema es que hay un diseño establecido por Dios de tres cosas. Diga conmigo, Padre celestial, Padre natural y Padre espiritual. Más fuerte, Padre celestial, Padre natural y Padre espiritual. Son las tres dimensiones de paternidad que existen. Los tres son padres. Ninguno suplanta al otro. Nadie suplanta al Padre espiritual, nadie suplanta al Padre celestial y nadie suplanta a un Padre biológico. Entonces una persona puede tener, por decirlo así, tres padres en su vida. El Padre celestial, que es primero que nadie. El segundo, tiene un Padre biológico que lo engendró y lo trajo a este mundo. Y número tres, un Padre espiritual que gobierna su vida en el ministerio, en el llamado y en las dimensiones espirituales. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esas son las tres dimensiones de paternidad que existen. Los tres, el Padre celestial, el Padre natural y el Padre espiritual, los tres tienen voluntad propia. Los tres. Dios, el Padre celestial, tiene voluntad propia. Tu Padre natural, haya sido bueno, malo, haya estado o no, tiene voluntad o tuvo voluntad propia. Tercero, el Padre espiritual tiene voluntad propia. ¿Estamos de acuerdo en eso? A las tres voluntades un hijo se debe de someter. Cuando entiende que es un hijo. ¿Qué es voluntad? Es la capacidad para decidir con libertad lo que se desea y lo que no se desea. Usted no decidió de qué padre y de qué madre nacer. Eso lo asignó Dios. Pero yo vine de una situación, yo vine así, mi familia, lo que usted quiera. Así fue la asignación. No el momento ni el caso, la asignación. Así como usted no puede decidir de qué
hombre y mujer venir, hay muchas cosas que nosotros no podemos decidir, aunque tengamos el poder para hacerlo. Jesús podía hacer todo y a su vez no mucho. Hizo solamente lo que el Padre le autorizó a hacer. Qué curioso que en lugares dice que entró y como la gente del lugar no lo honró, no hizo milagros. Es más, en su propia tierra, donde él nació, Jesús fue y no hizo milagros. Porque donde no hay honra, no hay milagros. A él lo vieron como, oye, este no es el hijo de José, no es el hijo del carpintero. Sí, es el hijo de Pepe, él es él. Oye, este no es el hijo de la que decían que era virgen y que de repente quedó embarazada y que el Espíritu Santo la tocó, porque hay chismosos de aquel tiempo y como ahora también. ¿No será que eso es puro verso, puro verbo? No es el hijo de José, y como lo bajaron de la dimensión de quien realmente Cristo era, no hubo milagros en esa ciudad. He ido a iglesias, aún de mis hijos, donde no ha habido honra y no han habido milagros. Porque el principio paterno se manifiesta en las tres dimensiones: el Padre Celestial, el Padre Natural y el Padre Espiritual. Donde usted no honra, nunca jamás obtendrá un milagro. Esa es una dimensión de paternidad. ¿Quién honra? El que entiende que tiene que estar sometido a la voluntad paterna. El que no está sometido nunca honra. Es un hijo de deshonra. Es hijo, pero es de deshonra. Es como los hijos biológicos que la mamá dice, tuve 4. El primero inteligente, muy obediente, servicial, me salió bueno. El segundo más terrible, pero estudió y se graduó. El tercero es el hermano menor de Judas. Traicionero, engañador, mentiroso, el tremendo. Ese no sabemos de dónde salió, y el cuarto ahí va creciendo. ¿Verdad? Hay uno que es un hijo de deshonra. Y sobre ese hijo nunca hay milagros. A ese le pasa de todo. Ese es el que se cae, el que se corta, el que se golpea, el que se lo atropella. Justo pasó un perro corriendo, se lo atropelló el perro. Un pájaro pasó, hizo lo que tenía que hacer, le cayó en el medio de la cabeza. A ese le pasa todo por deshonroso. Un hijo o una hija del Padre Celestial, del Padre Natural y del Padre Espiritual siempre honra al Padre de muchas maneras. Y por honrar saca de ahí milagros. Porque la fuente principal para un hijo es el Padre. En cualquiera de las tres dimensiones. Dije que ninguno de los tres se suplanta entre sí. Nadie suplanta al Padre Celestial. Nadie suplanta al Padre Natural. Nadie suplanta al Padre Espiritual. No es que el Padre Natural va a suplantar al Espiritual. No se puede. Ni el Espiritual tampoco al Padre Natural. No se puede. Ni Dios al Padre Natural tampoco lo suplanta. Entonces mucha gente dice, no, es que bueno, en un matrimonio hubo no sé, un divorcio, una separación, él se fue, mijito, Dios va a ser tu padre. No le mienta. Será el Padre Celestial, pero nunca el Padre Natural. No le mienta a los niños o a alguien. O hermanas que quedaron viudas, es que ahora el Espíritu Santo va a ser tu esposo. No digo lo que pienso porque estamos en vivo. O sea, no existe aquello. El Padre Celestial no es suplantado por nada ni por nadie. Tampoco el natural, tampoco el espiritual. Pero los tres tienen voluntad propia. Y si el hijo o los hijos no entendemos que los tres tienen voluntad propia, si no los respetamos y no lo sabemos, tarde que temprano iremos contra ellos. Yo puedo pensar en cosas que el apóstol Jorge me ha dicho o me ha comentado y puedo pensar, este hombre está loco, pero loco en serio. Y después digo, él es el Padre. Si sale de la boca de él, hay herencia para mí.
Si sale de su consejo, hay resultados y herencia para mí. Ahora, mucha gente dice, no, es que yo nomás a mí me bendice Dios porque la Biblia dice, ahí por Mateo, de que no se le diga padre a nadie, ni maestro. Oiga, espérese, Jesús estaba hablando con los fariseos. Si usted agarra eso, usted es un fariseo. No lo estaba diciendo ni estableciendo como ley, lo estaba diciendo a los fariseos. Porque los fariseos querían ser padres, colgar el título o maestros y andar inflándose ahí con la levadura y decir, oh, somos maestros, y no hacían nada. No enseñaban nada, ni paternizaban en nada. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el contexto de ese versículo, no lo saque de ahí. Ese es el contexto bíblico. Pero la voluntad del Padre es lo que te va a mantener en una vida de ministerio bajo milagros y poder sobrenatural. No, usted puede pensar, no, pastor, yo tengo dones, tengo un llamado, tengo un ministerio, Dios me respalda. Claro, en los dones y en el llamado, pero no en influencia. No en legalidad en el mundo espiritual. ¿Cómo que no, pastor? Yo fui a, no sé, a Oaxaca, fui a Argentina, fui a donde sea, desaté una guerra espiritual, un deschamuquerío impresionante. Pero volviste a la casa, tu esposa enferma, tus hijos aquí, un problema de economía, se rompió el carro, se quemó la refri, pasó un montón de cosas. Contraataque, porque no tienes legalidad. Entonces te metes en un mundo legal donde te van a responder. Tiras un trancazo, te van a dar un trancazo, a menos que tengas legalidad. Es que estoy atando, he escuchado gente, estoy atando a la potestad de la ciudad. ¿Quién te envió a hacer eso? Dios me lo dijo en un sueño. Ok, ¿y quién te cubre para hacer eso? El Espíritu Santo es mi cobertura. Ay, Dios. O sea, ¿desde cuándo Dios borra con el codo lo que escribió con el dedo? Se rompen diseños. A mí me ha pasado que alguno de los hijos me ha dicho, fuimos a hacer guerra espiritual, pusimos esto, clavamos estaca, tocamos chofar, derramamos aceite, derramamos vino, derramamos de todo, pero se nos vino una, pastor, y estamos bajo cobertura, pero nunca me dijiste que ibas a hacer eso. No soy adivino, soy padre. Si no me dices, no adivino. Ahora, de repente vienen momentos donde Dios me empieza a hablar, algo está pasando. Mi esposa empieza con que, Max, tengo el corazón acelerado. Dije, Dios mío, ¿qué hicieron ahora? Cuando a esta mujer le empieza a latir el corazón acelerado, algo está pasando. Y dicho y hecho. Y digo, vamos a esperar, vamos a preguntar. Y yo en el grupo de los pastores, hijos, ¿cómo están? Quiero saber de ustedes. ¿Ustedes creen que porque tengo ganas de andar en WhatsApp? Es porque algo está pasando. Y al rato, en privado, estamos mal. Se nos vino el diablo encima. Qué bueno, para que les peguen una sacudida ahí y aprendan a hablar. Jesús dijo, como oigo, los hijos oímos. Dice, y como oigo, justo, o sea, como oigo, hago, ejecuto. Y mi juicio, dice, es justo. ¿Por qué es justo? Porque dice Jesús, no busco hacer mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Significa que te puede estar brotando por los poros la unción, pero tienes que estar sometido al Padre. Ahora, no es que yo voy a decirle, por ejemplo, pastor, él es un hijo, de un aplauso, él va a ser el modelo. Tranquilas. No es que le voy a decir, por ejemplo, pastor, párate, ven para atrás, ven para adelante, agáchate, levántate, di hola, di bye, bye, hola. Eso no es autoridad, eso es manipulación. Por eso muchos no se someten, como están acostumbrados a manipular, creen que lo vamos a manipular. Gracias. Como están acostumbrados a mandonear a la gente y a manipularla, a hacerle el verso psicológico, creen que estar bajo autoridad es ser manipulado. No, señor, manipulación es jezabélica. Estar bajo la voluntad del Padre es que, bendejo, y si obedece, es que yo oro, él es mi hijo, junto a su esposa, mire, le toma fotos. ¡Qué bárbara! Él es mi hijo, yo le ungí como pastor. Él ya era pastor, yo reconocí, perdón, su ministerio, le ungimos con aceite. ¿Y qué hago al ungirlo con aceite? Lo envío.
Cuando lo envío, Él tiene autoridad para hacer para lo que fue enviado. Entonces no me va a preguntar, ¿oro por el enfermo o no? Si está enviado para orar por enfermos y sanarlos. Lo que no está autorizado a hacer son cosas que pongan en peligro su vida, la de su esposa y la de sus hijos, sin la protección de la oración paterna. Sí, muchos me han preguntado, pastor, me están invitando, me están diciendo que haga esto o lo otro. No vayas. Y no van, no pasó nada. Pero cuando han ido igual, al rato hay una venganza o un contraataque de Satanás. ¿Por qué? Porque cometiste una ilegalidad en el mundo sobrenatural. Usted, me imagino, iglesia, tiene sus pastores, muchos hermanos de sus pastores están aquí. Obedezca a sus pastores. Pero les voy a decir más, no alcanza con obedecer. Alcanza con someterse a la voluntad del que obedecemos. Porque alguien me puede decir, el apóstol mío me puede decir, hijo, ve y levanta tal cosa, ve y levanta esta toalla. Yo voy, ay, ¿por qué no la levanto? ¿Qué le costaba levantarla a él? Está a la misma distancia que yo. ¿Por qué no se agacha él si a mí me cuesta? ¿De qué se ríe? ¿Qué es lo gracioso? ¿Qué es lo gracioso? ¿Me entiende? Yo puedo pensar lo que quiera. El que está bajo voluntad no piensa, no pregunta, obedece y que después le cuente. Hay muchos que tienen que sanar su corazoncito por haber sido tan manipulados en la vida. La voluntad del Padre te libera del Jezabel. Por eso cuando se establece un padre, Jezabel sale corriendo. Se establece un padre y las divisiones salen de las iglesias. Se establece un padre y la gente se va de las iglesias. Se te está yendo Jezabel. Vamos a darle un aplauso a Jesucristo y a su palabra. Uy, 5 minutos, escuchen. El sometimiento tiene que ver con la voluntad, no solo con la persona. Ah, yo me someto porque es mi pastor, me someto porque es mi apóstol. No, me someto porque el pastor y el apóstol tienen una voluntad. Necesito ir y escuchar el consejo. Apóstol, pastor, como usted le quiere decir, ¿qué es lo que usted quiere que hagamos? ¿Cómo se tiene que hacer? Enséñeme, ayúdeme. Me envió, pero no sé ni cómo hacerlo. Enséñeme. Para eso está el Padre. Pero como está acostumbrado a que lo manipulen, está esperando que digan qué hacer. Dios va a liberar a muchos de esos esta noche. Me quedan 5 minutos. Escuche eso. El sometimiento tiene que ver con la voluntad del Padre. Escuche lo siguiente, escuche lo siguiente. La operación correcta de un hijo es la que el Padre le ordena. No podía Jesús mandar ángeles cuando lo estaban golpeando, escupiendo, latigando. No podía mandar ángeles ahí. ¿No dice la palabra que si sus pies tropezaran en piedra, los ángeles venían a rescatarlo? ¿Acaso? ¿Por qué siguió? Porque esta era la voluntad del Padre. Ay, pero entonces el Padre no era un Padre de amor. Es el Padre. Es el Padre. Es la voluntad. El Padre espiritual, como el Padre celestial, como el Padre natural, son una asignación. No lo eliges, te lo asignan. Usted sabe qué hacer con ello. Hay gente que nunca respeta a su pastor. No aman a sus pastores, no aman a sus apóstoles, no se aman a sí mismos, menos a otro, pero no aman a su autoridad. No lo respetan como tal. Ah, llegó fulano. Ah, llegó Mengano. ¿Quién es Mengano? El pastor. ¿Cómo que Mengano? ¿Cómo que fulano? Es el pastor de la iglesia. Ah, sí, pero es bien compa el pastor. A veces mucha cercanía rompe el espíritu familiar. Mucha cercanía. Solo con hijos, muy hijos, se puede tener esa cercanía. Porque si se rompe y se pierde el respeto. Ahora no es que usted tiene que estar diciendo pastor todopoderoso, pastor ungidísimo. No hablo de eso. No estoy hablando de eso. Tampoco lo trate de compa. Respételo, hónrelo, porque en la honra usted está sacando. Usted está sacando lo que hay del Padre para usted, porque esa es su asignación. Mire, termino. No, de verdad, estoy en menos de la mitad, pero escuche esto.
muchos pastores, profetas, quien sea de Dios, pueden hablarme a mí o a mi esposa, profetizarme, decirme muchas cosas y todas son de Dios y las creo. Pero nunca ninguna de esas palabras va a tener más poder que el consejo de mi Padre. Nunca tendrá. Si alguien me dice, por más ungido que esté, vete para la derecha, y el apóstol me dice, no, es para la izquierda, nos vemos a la izquierda. Porque en la palabra del Padre está la protección del Hijo. Porque me ha tocado, y lo puedo dar testimonio, entrar a naciones y revolucionar el clima inclusive. De verdad, hemos revolucionado, por gracia de Dios, el clima ha cambiado en muchas naciones. Hay testigos, aquí hay hijos, aquí testigos de eso. En Argentina pasó, en España pasó. Hasta el clima, eso es señal de autoridad. No por mí, porque estoy sometido a un Padre. No me está entendiendo. Que se presente el brujo que quiera. Si usted está bajo la palabra de un Padre, usted es indetenible, inquebrantable, impenetrable, intocable, y todos los indios hablen, porque está bajo paternidad. Y entonces la cobertura de Dios está sobre la de su Padre. Así funciona. Lo que usted deshonra, a usted no lo bendice. Mucha gente dice, ese predicador no me gusta, no me gustó. Está bien, no es de su gusto, no lo deshonre. Porque la honra, por ejemplo y termino, digo eso siempre. Si yo voy a honrar al pastor Carlos Chiquete, que también es un hijo, la honra que yo dé o haga no habla de él. La honra habla de mí. La honra tiene tu nombre, no del que es honrado. Si yo lo honro, en la medida que yo lo honre, eso está hablando de mí, no de él. Entonces, cheque usted cómo está honrando usted a su pastor. Hay veces que los pastores o las pastoras llegan a la iglesia con la bolsa, con la computadora aquí, el proyector por allá, aquí con el taco lo traen al bebé tomando la de esta y las hermanas, ay, la pastora viene cargada, miren qué tremenda la pastora. Nadie se le mueve un pelo por ir a ayudarla. Deshonra. Si ella puede, esta joven tiene fuerza, deshonrosos. Pero al momento de la oración están todos con la mano levantada. Y la amamos, pastora, la amamos, Uy, qué bueno que no me odias porque no quiero pensar como fuera. ¿Qué es la voluntad del Padre? Es caminar en una total protección. Cualquier lugar donde entres, por más satanismo que haya, estás bajo la palabra de tu Padre, eres intocable. Eres intocable. De verdad, intocable. ¿Quieres caminar en autoridad? Ya no pidas unción. Ya no pidas milagros. Ya no pidas profecías. No sigas profecías. Miren, yo tenía tenía una mala costumbre de que para mí una autoridad era la que me profetizaba y me decían un montón de cosas que nunca pasaban y uno esperanzado ahí, frustrado que nunca pasaba. Yo creía que eso era autoridad hace muchos años atrás. Hasta que me encontré con este padre, que habrán sido 4 o 5 profecías, cuanto mucho, en casi 4 años. Pero las 4 o 5, Dios mío, transformaron nuestra vida. Entonces ya no me interesa que me profetice, me interesa que me hable. Para oír. ¿Qué tiene para decir papá? Uy, si me llega a llamar, de verdad. Una vez no sé en dónde estaba predicando. El apóstol me llamó, corté la prédica, me salí a atenderlo. Porque puedo estar predicando y hay gente que está, así como algunos ahora. Puedo estar exponiendo la visión y hay gente cruzando así los ojos, durmiéndose cuando hablo de la visión. Y en 5 minutos mi padre me reveló un montón de cosas. ¿Qué cree que voy a elegir? Es más, que no me vaya a llamar ahorita porque aquí lo dejo plantado. Sometimiento. Entonces, tú y yo sometidos, se te presenta el diablo y tú eres legal. Y le dices, estoy bajo autoridad, no me puedes tocar, hazte un lado, te paso por encima.
¿Qué lo mantuvo a Jesús tan ungido? No la unción, el sometimiento. Hacer la voluntad de su Padre. Pastor, yo quiero conocer la voluntad de Dios para mí. Necesitas oír a tu Padre espiritual. Necesitas oír la enseñanza, el consejo, la impartición. Ahí viene revelada la voluntad del Padre Celestial. Porque para eso Dios Padre te lo asignó. No te lo puso de adorno. Sí, no te lo puso de adorno ni para que le pongas una foto y una vela. Lo puso ahí para que, por si alguien puso velas, no creo, pero ni me den vuelta así que me ahogo, ¿eh? Quiero que se ría porque me está mirando con cara de enojo. La voluntad del Padre. ¿Me entienden? ¿Me explico? ¿Lo acepta? ¿Cómo puedes amar a Dios y hacer su voluntad si te revelas a tu autoridad? Ahora, si la cosa con tu autoridad no funciona, sal por la puerta correcta. Rompe la relación bien y vete. No estoy diciendo que lo haga. Si la cosa no funciona, realmente no funciona, porque hay casos que no funcionan. Váyase, callado en la boca. Ay, pero pastor, quisiera maldecirlo. Cállese. Es más poderoso el silencio que lo que usted puede decir. Te lo puedo garantizar. En el silencio hay sometimiento. Lo estaban provocando a Jesús y Jesús dice que estaba callado. Uy, chatarrabazo. Él estaba callado. El silencio era la respuesta a un sometimiento. ¿No crees que Jesús le podía decir a Pilato, ¿sabes qué? Te convierto en jamón, en pan y me... No podía, ¿eh? Hasta en coche lo comen y lo hacía carnitas. ¿No podía acaso Jesús? ¿No podía? ¿Cuántos demonios enmudeció Jesús en su ministerio? ¿No podía enmudecer a Pilato? Y no lo hizo. Porque sabía que la voluntad de su Padre es que Él pasara por ahí. Una más. Y no pedimos más. Dos más. Ya me perdí. Ok. Escuche, un hijo verdadero, porque hay hijos falsos. ¿Usted es verdadero? ¿Usted es verdadero o es falso? Se me dio por preguntar. Me fui del... ¿Usted en su iglesia es un hijo verdadero? Porque si usted no es un hijo verdadero con una autoridad, menos es un hijo verdadero con Dios. Porque ese es un diseño original. Un hijo verdadero, escuche, un hijo verdadero no se representa a sí mismo, representa al Padre que lo envió. Mi responsabilidad en Herria es entregarle un mensaje, una impartición, porque no estoy hablando de mí, estoy hablando de un padre que tengo y está ungido y un abuelo que ni te digo. No vengo a hablarte de mí, vengo a hablarte de la unción que represento, de la dimensión que me otorgaron por gracia. Le dije, apóstol, hace unos días atrás ya, dígame algo para el evento, una palabra y dale con todo. Es que muchos están esperando, dice el Señor, que van a caer los ángeles y se va a armar y el agua va a inundar la cosa y el hotel se va a caer y... No, dale con todo. Dice, manifiesta el poder sobrenatural. Punto. Listo. Eso es todo. La voluntad del Padre. ¿Quieres escuchar la voluntad de Dios? Escucha. Escucha con atención la voz de tu Padre. La última. Los hijos verdaderos. Agarra al que tiene al lado, diga, no es para mí, es para ti. Los hijos verdaderos mueren a su voluntad para hacer la del Padre. Escuche, termino con esto, de verdad, ahora sí. No es en serio. Jesús estaba en el Getsemaní, listo para la cruz.
Y en un momento de los más fuertes de él, dice que salían sudor como gotas de sangre que caían hacia la tierra. La presión que el maestro tenía por lo que estaba cargando en ese momento. Porque si tienes un propósito y una asignación, tienes un peso sobre ti que lo vas a cargar. Y muchas veces no son aplausos, ni rosas, ni luces. Es dolor, es pobreza, es de enfermedad, es traición, es engaño, es mentira y todo lo que le sigue. Eso estaba sobre los hombros y la vida de Jesús. Y en un momento dado le dijo: Padre, si quieres, en Getsemaní, en el último momento, pásame de mí esta copa. Y aquí viene la muerte primera de Jesús. Esa no la sabía usted. Jesús, antes de morir en su cuerpo, murió en su voluntad. ¿Sabe por qué mucha gente muere joven? Muere en su cuerpo porque no ha muerto su voluntad. Y si Dios dice: este se me pierde, me lo llevo antes que se pierda. Por eso hay tantos pastores y gente muriendo joven. Antes de morir en su cuerpo, Jesús murió a su voluntad. Dijo: Padre, pero que no sea mi voluntad. Me aguanté los 3 años y medio haciendo tu voluntad. Nomás te lo digo, si se puede, pasa de mí esta copa. Si no, haz tu voluntad. Y el único momento en donde el Padre le hizo silencio fue en el Getsemaní. El único lugar donde Dios no respondió al Hijo fue en Getsemaní. Hubo silencio. Y Jesús entendió que esa era la voluntad del Padre. Te doy un tip: cuando el Padre no responde, es porque esa es su voluntad. Alguien tiene que reconciliarse con el Padre Celestial para poder reconciliarse con su Padre natural y con su Padre espiritual. Sabe que hay mucha gente por situaciones X que no pueden llegar a Dios como Padre, porque la imagen, el diseño de un padre es un diseño corrupto, es un diseño torcido, es un diseño enfermo. Y como todavía no sanan, no perdonan ese diseño, no pueden llegar al Padre espiritual, al Padre celestial. No pueden. El diseño está bloqueado. ¿Cómo tienes que hacer para que eso suceda? Deja de exigir tus derechos, de ofendido, de abandonado, de dolido, de lo que sea. Ya, ríndete. Muere a tu voluntad para hacer la del que te envió y para poder someterte a la voluntad paterna que Dios te ha asignado en la tierra. Todos necesitamos un padre, porque no fuimos creados para ser independientes. Fuimos creados para depender de una autoridad. Ese es nuestro diseño. ¿Alguien está aquí? Ahí donde está, cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Será lo que me gusta de Manuel, que me cacha todas antes que se las diga. Estamos conectados. Soy tu hijo, Abba Padre. Nadie se mueva, por favor. Eres suficiente para mí. Camino de